Una cosa que debes saber, Gabrielito, es que una rendija. Y tomando barro de la acequia, el niño formó 5 pajarillos cuando nadie lo veía. Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente, tomó aire, sopló suavemente sobre ellos y echaron a volar. Un poema de Gabriel Chávez Casasola. Queridos amigos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este martes en donde el Ángel Editor forma una alianza, crece una de sus alas para entregárselas a los poetas de Envela, grandes amigos del confinamiento que han logrado crear esta suerte de atmósfera digital maravillosa para los que amamos la poesía. Ahora estamos de fiesta porque tenemos un enorme poeta. El poema que les acabé de leer fue el primer poema que yo leí de mi hermano Gabriel Chávez Casasola. Me lo mandó una querida poeta a quien conocí hace algunos años en México, llamada Vilma Tapia. Vilma me mandó este poema y me dijo: Javier, este es uno de los grandes poetas de mi país y además quiero que se hagan buenos amigos. Y además de que yo estoy absolutamente convencido que es, si no el mejor poeta de la actual Bolivia, uno de los más grandes y además uno de los más grandes de la patria del español, de la patria del idioma. Qué grande es tenerlo esta noche de desvelo en Poetas en Vela, al querido Gabriel Chávez Casasola, que es uno de los
poetas más queridos de mi generación. Nace en el mismo año que nazco yo, en el año 72, y eso ha formado también una suerte de vínculo en la hermandad que si tenemos tiempo lo podemos comentar. Es uno de los poetas más traducidos de Bolivia. Ha publicado, su obra ha sido publicada, mejor dicho, en casi muchos de los países latinoamericanos. Ha sido traducido a prácticamente los idiomas latinos más importantes, y sus títulos son El agua iluminada, de donde era este poema una rendija; La mañana se llenará de jardineros, que tuve la suerte de publicar con el Ángel Editor en el año 2013, acá en Quito, en el Ecuador; Multiplicación del Sol, y además las antologías que tiene en Italia, en Francia, en los Estados Unidos, en Cuba. En fin, es un autor muy querido además por casi todos los poetas, cosa además que ha sabido cuidar y que hemos también sabido cuidar para él, porque es un tipo generoso, noble, sencillo, auténtico, indispensable, ¿no? Mi amigo Gabriel Chávez Casasola, a quien le doy un abrazo desde acá, desde Quito, que tenemos frío, en cambio en Santa Cruz creo que hace calor. Querido Gabriel, un abrazo. Javier, querido, qué alegría charlar contigo, haciendo mediante la tecnología algo que la poesía ya era capaz de hacer cuando no había esta tecnología. Es decir, crear diálogos que suprimieran el tiempo y el espacio. Esta noche estamos desvelándonos juntos y junto a quienes nos siguen en un espacio colombiano valioso que se ha creado en este tiempo, ¿verdad? Poetas en Vela, y tú estás en Quito, yo estoy en Santa Cruz, tú en el frío y yo en el calor de un septiembre que comienza trayéndonos un poco de esperanza y de ilusión en que las cosas vayan para mejor. Es muy importante creer en eso, porque si no creemos en eso, la mitad de la batalla, de todas las batallas, está perdida. Gracias, querido Gabriel. Gracias por haber aceptado la invitación, por ser parte de esta programación que es realmente bella, ¿no? Yo a Poetas en Vela le debo muchas cosas, entre esas que fue el primer programa del confinamiento al que yo perseguí en mi época noctámbula y un poco de cambio de horario, ¿no? En medio del encierro. Querido Gabriel, cuéntanos sobre un poco tu mapa en lo que se refiere a los referentes literarios, a los gustos que se atravesaron como si fueran líneas así dispersas para crear un lector poeta, ¿no? Fíjate que es muy interesante conocer la historia de los poetas desde sus lecturas. Yo quisiera que me cuentes un poco de ello y que además nos des una muestra, unos ejemplos de esas lecturas que te cambiaron la vida y que fueron creando ese bichito, ¿no? Aunque yo estoy convencido de que en algunos casos, y en tu caso, es casi seguro que hubo una situación desde la primera infancia, debido a que tú tuviste una familia muy ligada a lo poético, a lo artístico. Pero sí quiero que me des unos referentes, así un mapa de tus lecturas. Bueno, primero, Javier, tengo que recuperarme, me siento un poco apabullado por todo lo que has dicho. Espero no decepcionar a quienes nos siguen, ¿no? Con una expectativa, quién sabe, desmesurada. Yo creo que sigo siendo un niño enamorado de las palabras, de la lectura, allá en el fondo de un huerto en la vieja ciudad de Sucre, la capital de mi país, donde transcurrió mi infancia y mi adolescencia.
Sucre es una ciudad muy bonita, una ciudad patrimonio cultural, una ciudad blanca, que se podría asemejar a Cuenca en Ecuador o a Popayán en Colombia, para hablar de los países que estamos aquí hermanados esta noche. Y como tú lo has dicho, yo vengo de una familia que ya lleva varias generaciones empeñada en el mal negocio de ser artistas, ¿no? Yo recuerdo que un tío mío, Gunnar Mendoza, que fue director y prácticamente el creador del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia como institución moderna y prestigiosa. Él dirigió esta institución durante 50 años exactamente, y en Bolivia es sinónimo, digamos, de la labor del historiador y del hombre de papeles, del papelista, del bibliotecario. Don Gunnar, cuando yo salí a bachiller, me llamó a su viejo despacho en un antiguo edificio donde ya no funciona el archivo, ahora es una biblioteca pública que lleva el nombre de él. Me sentó ahí en medio de viejos infolios, uno se podía sentir un poco intimidado, ¿no? Ahí en ese lugar, la Sala Moreno, por un historiador, Gabriel René Moreno, un gran historiador boliviano, y me dijo, no sé qué opción estás considerando profesionalmente, pero te quiero recordar que en nuestra familia siempre ha habido artistas y tal vez sería tiempo de que alguien nos sacara de pobres. Lamento haberlo decepcionado porque creo que no es el caso. He heredado esa tradición que bebí o que respiré como el aire, ¿no? En una familia. Tú conoces, y ojalá que algunos de quienes nos siguen también, a la hermana de mi madre, a Matilde Casasola Mendoza. Matilde es un referente de la canción poética en Bolivia, de la música boliviana y también de la poesía boliviana, ¿no? Entonces, yo crecí en un ambiente donde o eran miembros del arte y de la poesía públicas o de la poesía secreta, ¿no? Y crecí ahí, aunque la verdad sea dicha, hasta mi bien entrada, digamos, la primera juventud o la tardía adolescencia, fui un lector de narrativa, un insaciable lector de novelas, de aventuras, lo que se leía en esa época, ¿no? Dumas, Verne, Salgari, Stevenson, ¿no? ¿Cuánto hay? Soy hijo único, y mi recuerdo de la infancia, aunque tenía amigos en el colegio, etcétera, era tratar de pasarme, ahora diríamos confinado, ¿verdad? Solo mis vacaciones leyendo en mi huerto, ¿no? Y digamos, con una relación casi de adulto con los mayores, ¿no? Conversando de cosas de adulto. Ahí se fue formando una sensibilidad. Con los años comencé a escribir, hice periodismo, hice ensayo, hice cuento, pero al final, pues, la poesía es la que escoge, no el hombre, ¿no? No el ser humano. Y me volví a ella, que había estado rondándome desde la infancia, pero ya fue, digamos, entrada bien la adolescencia, que comencé a escribir poesía. Y yo siempre digo que comencé a escribir poesía en serio ya alrededor de los 30 años, ¿no? Inclusive ya habiendo publicado antes un par de libros iniciales, pero ha sido un itinerario largo de crecimiento y de búsqueda y de numerosas lecturas, porque me defino como ecléctico en todo, no solo en el gusto por la poesía, por la literatura, por la música. No soy un purista, puedo ser riguroso dentro de cada ámbito, pero cuando cada uno toca su momento, ¿verdad? Después, mi formación y mis lecturas también son eclécticas. Vengo de un país mestizo, un país híbrido, un país con muchas culturas en constante diálogo, en mutua fecundación, y creo que eso puede haber influido también en este eclecticismo que declaro y del que estoy orgulloso. Querido Gabriel, yo estoy absolutamente de acuerdo con esta cuestión de tu eclecticismo y me gusta saber que digas que ese purismo que a veces le hace a algunos poetas carecer de una especie como de humanidad, ¿no? Yo recuerdo cuando nos reunimos alguna vez, y justo fue en Bogotá, que nos reunimos a escuchar música plancha, ¿te acuerdas? O cuando en México perseguíamos a Juan Gelman
a pedirle inclusive que nos brinde un cigarrillo. Y recuerdo, yo siempre me voy a olvidar, no, voy a recordar aquella vez en que le pediste un cigarrillo y te fumaste un cigarrillo y luego me dijiste, lo que pasa es que no fumo, ¿te acuerdas? Y me enseñaste así cosas que le vuelven al poeta absolutamente humano, absolutamente cercano además, ¿no? Qué bonito eso. Sí, sí. Qué lindas las anécdotas que recuerdas, esas dos, y yo añadiría una más, compartidas contigo en estos años de viajes reales, ¿no? Cuando nos hemos recorrido el mundo con la poesía llevándonos de la mano, porque ella es la que nos hace viajar, ¿no? Nosotros somos su equipaje, su contenedor nada más, ¿no? Ahora, claro, no vamos a decir que es un contenedor que la pasa triste, no. Nosotros no somos de la época de los poetas malditos. Hemos sido hasta este año de la época de los poetas benditos. Tal vez se haya acabado, pero nadie nos quita lo cantado. Por lo menos en aquel karaoke de Bogotá. Recuerdo que estábamos para el Festival de Poesía Ojo en la Tinta, ¿verdad? Del equipo que hace La Raíz Invertida. Bueno, tal vez ya no están todos, pero el núcleo se mantiene. Y estábamos... Federico Díaz Granados, con quien ahora tú tienes un ciclo tan bonito, y bueno, está ahora con el Festival Las Líneas de su Mano, tan importante y con una programación tan linda, tú y yo, y estuvimos cantando lo que en Colombia llaman música de plancha, que es música popular, digamos, ¿no? Cantando que Flans, cantando Pandora, ese tipo de cosas. Y nos miramos un poco estupefactos los poetas de una generación siguiente, porque creo que no encajábamos en el tipo. Pero sí, fue muy grato, porque tampoco hay un tipo de poeta, ¿no? Yo he seleccionado uno de los poemas que he seleccionado para esta noche, un poco de mis poéticas, tiene que ver también con eso, ¿no? Con el poeta, yo vivo sin ningún problema en tensiones creativas, digamos, me muevo con comodidad en antinomias, en oxímoros, en polaridades. Creo que la poesía tiene algo irracional, tiene algo... que la acerca inclusive a lo religioso, a lo trascendente, más que a un género literario. Pero a la vez también creo en que el poeta es un ciudadano, un ser humano común y corriente, ¿no? Y me gusta pensar en eso, en desacralizarla, pero desacralizarla porque es sagrada. Si no, no habría desacralización de la poesía, ¿sí? La podemos desacralizar, pero en tanto es sagrada, la reconocemos previamente sagrada. Y creo que parte de eso es esa anécdota. Y parte también de reconocerle ese carácter sagrado fue ese encuentro con Juan Gelman, que para mí es un poeta que fue definitorio ya en cierto momento de mi vida, ya más adulta como poeta, ¿no? Y también, qué curioso, es una coincidencia, no nos hemos puesto de acuerdo fuera de cámaras, uno de los poemas que he elegido es de Juan. Y como tú decías, pues estábamos en el festival, si no me equivoco, Mundo Latino, en el año 2011, ha debido ser por ahí, que organiza Marco Antonio Campos en México, y nos tocaba leer, creo, con Juan Gelman. Pienso que tú ya lo conocías, pero yo todavía no. Estaba nerviosísimo de conocerlo y de leerlo, y se me ocurrió, en esa época yo era un poco más fetichista que ahora, lo del cigarrillo, ¿verdad? Y entonces, no recuerdo bien los detalles, pero el tema es que nos pusimos a fumar con Juan Gelman. Él llegó, nos pidió fuego, fumamos con él, un hombre cercanísimo, de ninguna manera una de esas vacas sagradas y distantes. Nos infundió mucha confianza. Lo único que yo recuerdo es que levanté la colilla que él tiró, y tengo guardada la colilla de Juan Gelman con su aire, con su respiración. Y Santiago Espinosa, querido poeta colombiano, escribió sobre eso también un ensayo sobre mi poesía, ¿no? Y trazó a partir de eso una lectura que me pareció muy interesante. Y la tercera imagen que quiero recordar, que tiene que ver con esto de la humanidad del poeta, somos el poeta brasileño Floriano Martins, tú y yo, en un taxi en Tabasco, en Villahermosa, saliendo de una lectura en la que habíamos escuchado a varios poetas mexicanos que no conocíamos a la mayoría, y que nosotros estábamos un poco abrumados, nos sentíamos, recuerdo, en el taxi ya saliendo de la lectura. Nada tenía que ver con lo que habíamos escuchado, sino con que esa sensación que uno tiene, porque por lo menos en ese momento, ahora creo que un poquito menos, pero en ese momento ambos no vivíamos de la literatura.
Creo que tú has podido construir un proyecto vital más ligado a la literatura, pero sabemos que en nuestros países es muy difícil ganarse el pan de cada día con los versos, ¿verdad? Y, por tanto, nosotros habíamos asistido a una de esas demostraciones de lo que era México antes de estos recortes que ha habido ahora a la cultura. Para bien o para mal, el Estado mexicano durante años fue muy generoso con sus creadores. Y entonces subía a leer a alguien, un poeta de 19 años, y ya llevaba 3 años becado por el Estado mexicano y le habían becado para que publique sus primeros escritos. Y luego subía uno de 30 y ya llevaba 10 años becado, que el FONCA, que el Sistema Nacional de Creadores, ni qué se diga de los de nuestra edad. O sea, digamos que no habían tenido que currar, habían podido concentrarse en la poesía. Y tú y yo estábamos un poco deprimidos. Y en eso Floriano Martins nos oyó decir, pucha, en nuestros países no hay esto, no becan a los poetas y tal, y Floriano nos reconvino. Nos dijo, agradezcan eso, porque ustedes entonces están con los pies metidos en la vida, están ensuciándose las manos con la vida, con el ganarse la vida de cada día, no están metidos, aislados del ser humano corriente. Agradezcan la oportunidad de tener que sobrevivir de algo que no sea la poesía. Y es algo que me ha quedado. ¿No? Que me ha quedado y lo agradezco porque uno tiene que escribir de la vida, descender a la vida. No todos somos Borges, que podía recrear mundos maravillosos desde una biblioteca. Así es, querido Gabriel. Qué lindos recuerdos. Y hay un montón más, ¿no? Hemos sido, por suerte, unos poetas bien humanos que hemos sabido pasarla bien, además, ¿no? Esa es otra cuestión fundamental. Bueno, querido Gabriel, ¿qué te parece si nos lees algo de tus poemas así claves, los poemas emblemáticos que han creado en ti al poeta que eres? Más o menos eso, ¿no? O sea, esos poemas indispensables que necesitas y que los relees y que los descubres otra vez. Para mí ha sido bien difícil elegir por mi eclecticismo y por mi carácter, que ahora se dice un poco multitask, un poco ansioso, ¿no? Soy hombre de muchas lecturas y por épocas me enamoro de un poeta y de unos poemas. Ha sido difícil, entonces yo he buscado un poco un hilo conductor de algunos poemas que creo que me definen de cierta manera y que por supuesto me encantan y son de autores a los que vuelvo siempre, ¿sí? Por ejemplo, hay un poema en el que curiosamente me retrato, un poema de Antonio Machado, que es justamente el retrato. Yo siento que ahí también está toda una parte de mi formación, porque la ciudad de Sucre, donde me he criado, es una ciudad no solo muy ibérica en su arquitectura, sino hispanófila en su tradición, para bien, para mal, ¿sí? Digamos, yo crecí en una casa llena de clásicos de la generación del 98, mi abuela me leía Baroja, Sorín, ¿no es cierto? Pero la generación del 27 obviamente fue con la que tuve más contacto. Pero aparte hay en mí una sensibilidad, una espiritualidad inclusive, que vienen de ese venero. Y me gusta muchísimo porque además es un poema que fue musicalizado, ¿verdad?, por Joan Manuel Serrat. Y para mí también hay una hermosa relación entre la música y la poesía, porque yo también crecí escuchando poesía cantada, poesía musicalizada, precisamente por lo que comentábamos, por mi relación con mi tía, con Matilde Casasola, la hermana de mi madre, que llegaba de sus viajes y cantaba no solo los poemas que ella musicalizaba, poemas suyos, sino que musicalizaba otros. Y por supuesto en la discoteca, en la viniloteca de casa, abundaban cantautores como Joan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? Alfredo Zitarrosa, en fin. Entonces, para mí un poema en muchas cosas importantes es este retrato de Antonio Machado, que generalmente hemos escuchado con música, como con parte de una partitura, pero creo que vale la pena leerlo así. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno.
Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Qué belleza, qué belleza, qué ritmo, ¿no? Qué música y qué concepto. Qué música. ¿Y qué exactamente. Y además ahí está, es no solo el retrato de Machado, no es un autorretrato, es el retrato de un poeta, ¿no? Hay declaraciones fuertes que son arquetípicas, ¿no? Que son casi una lección, ¿no? Para los poetas. Por ejemplo, en esto que hablamos de la desacralización, ¿no? A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, ¿no? Claro. El traje que me viste, la mansión que habito, ¿no? Es decir, el poeta ciudadano, eso a mí me gusta que lo recupera también Luis García Montero, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Esta visión del poeta que es alguien de la polis, de la urbe, que puede y a veces debe pronunciarse sobre los asuntos contingentes, que a veces puede y debe pronunciarse sobre la sociedad, sobre la política, pero también puede ser así a veces absolutamente solitario, ¿no? Y no estar a la moda, a las modas ningunas, ni ideológicas, ni literarias, sino ir por su cuenta y a veces a contrarruta. Entonces, me parece que es muy rico en sugerencias este poema de Machado. Es un gran Para mí un poeta fundamental. Un gran poema. ¿Qué otro texto quisieras leernos, querido Gabriel? Bueno, emparentado con este, yo quiero de alguna manera celebrar el lugar donde sin saberlo yo me hice poeta, que era ese huerto, esa huerta, como le decimos en boliviano femenino, ¿no? Con árboles frutales, donde yo me quedaba a leer, ¿no? De hijo único, de niño. Y yo siento que ahí se formó mi sensibilidad, en medio de esos libros y de la naturaleza. Porque además no estamos pensando en un espacio chico, pues estamos pensando en una cosa que es como un manzano casi ahora, ¿verdad? Un bloque, ¿no? Un bloque. Claro, ahora está muy reducida, pero algo se conserva. Y es un poema de Matilde Casasola, porque yo también reconozco ahí, digamos, mi herencia genética, mi memoria cultural, ¿no? El aire que respiré de niño. Y es un poema que se llama Árbol, es Árbol 2 porque hay otro de ella que es Árbol 1. De tus ramas colgaban las estrellas, árbol adolescente de otros años. Después me fui, no sé por qué caminos, y vos te quedaste allá en el fondo de la huerta, contando los silencios, las mañanas y las tardes huecas de mis pisadas, preguntando a todos los vientos nuevos de mi voz y mis cabellos, preguntando una y otra vez al viejo viento de aquella extraña luz que antes venía siempre a jugar en tus ramas. Ellos te decían, está lejos, y fuiste anocheciendo, haciéndote cariño silencioso de abuelo. Esta noche te hallé nuevamente lleno de lucecitas. Engalanaste tus ramas para esperarme. Y ya ves, no ha pasado el tiempo. Aquí retornan mis pisadas. Clavado en el fondo de la huerta, mi amor adolescente, oh blanco, oh mío de todas las llegadas, de todos los regresos. Lágrima suspendida entre dos tiempos. Árbol, albaricoque viejo.
maravilla. Qué bello esto, ¿no? Además es un homenaje, me imagino, también es un homenaje a tu infancia, al sonido de tu infancia, ¿no? Al sonido de mi infancia, a las voces de mi infancia. Probablemente el árbol de Matilde era uno, yo tenía otro, ¿no? Árboles frutales. Y mi abuela, una presencia, ¿no?, mágica, y mi madre que a la vez tuvo que dedicarse a sobrevivir, ¿no?, para llevar adelante la casa. Mi padre fue un canalla, nunca la ayudó, ¿verdad? Se fue. Y mi madre tuvo que hacer un poco de padre. Y ella, por ejemplo, dejó de escribir. Mi madre, una muy buena poeta, pintora, artista, que tuvo que militar en la poesía secreta, como tantas mujeres que se han visto obligadas a elegir, ¿no es cierto?, cuando ambas cosas podrían conciliarse, ¿sí? Cuando no tendrías por qué elegir entre lo uno y lo otro, entre tu familia y tu realización y tu creación, en el caso de los artistas. Y sí es un homenaje, pero también tiene que ver con una noción. Yo tengo la idea de que el poeta siempre es un niño, tenemos síndrome de Peter Pan, nunca nos hemos ido, pero a la vez nos hemos tenido que ir de ahí porque algún rato hay que partir. Y estamos siempre entre Stevenson y Dickinson, ¿no? Es decir, nos encanta tener, ¿no?, el camino bajo los pies y el sol sobre la cabeza, como a Stevenson, pero a la vez también somos un poco dickinsonianos, ¿no? Somos recoletos, nos gusta encerrarnos. Son como los momentos de la creación poética, pues escribes en modo Dickinson y difundes en modo Stevenson, ¿sí? Entonces creo que también ese poema recoge el lado dickinsoniano de mi vida, el lado interiorista. Qué lindo. Me gusta también el símbolo de los árboles. Fíjate que cuando yo estaba trabajando en la antología Furia de pájaros de Juan Gelman, uno de los símbolos que yo tenía duda era entre los pájaros o los árboles, que era lo más citado por Juan y lo más citado por muchos poetas, ¿no? Me gusta la idea del árbol como una especie de símbolo de la vida misma, ¿no es cierto? Exactamente. El árbol es la vida. Claro, y el ave, y además está estrechamente relacionada con el árbol, ¿no? Y creo que los poetas somos eso, somos ave y somos árbol. A veces somos ave que se queda y árbol que parte también, porque estamos llenos de esas contradicciones. Bellísimo, ¿no? Muy bien. Querido Gabriel, ¿quieres? Bueno, me imagino, no es que quieres. Léenos otro poema de tus referentes y mientras lo buscas, yo te voy a leer algunos comentarios que se han puesto en el Facebook de Poetas en Vela. A ver, bueno, están conectados y saludándote y abrazándote Santiago Grijalva, Juan Suárez. Franci Liliana Díaz dice, qué magia de noche, luna llena y el encuentro de estos dos maravillosos poetas. Gracias también por lo que me toca. Sí. Buenas noches. Querida Franci, ¿no? Qué bonito. Bueno, y saber que están Santi y Juan. Juanito tuvo una lectura la otra noche en la Feria Virtual del Libro de Bolivia, estupenda. Qué buenos poetas jóvenes tiene el Ecuador. Bueno, y Colombia también, estuvo Nicolás Peña, y yo conozco a varios, ¿no? Pero estoy pensando en esta última lectura. Hay valores muy importantes en la poesía joven de nuestros países. Realmente es genial la nueva generación, la que viene, ¿no? Anita Carabajó nos saluda, Jorge Vinuesa también, luego está nuestro querido amigo Santiago Espinosa, un gran abrazo a Javier Oquendo y Gabriel Chávez, mis hermanos y mis amigos en este camino. Yanquilé Hidalgo te manda un abrazo. Holman Barrero dice, extendiendo las velas para un nuevo vuelo. Buenas noches a los poetas e invitados. María Veiga nos manda un abrazo. Eli Terán dice, hola Gabriel, qué gusto verte. Gladys Durán, Luisa Isabel Aguilar también nos saluda. Déjame ver, Luis Enrique Yaulema dice, saludos querido Gabriel, qué gusto escucharte, hermosa entrevista. María Martínez dice, buenas noches poetas, un saludo al poeta Gabriel Chávez, gracias por compartir su palabra. Diego Montalvo, saludos poetas geniales, muchas gracias. Marcela Adriana Alonso dice, qué lindo esto de que son poetas benditos.
se tomó esa creencia que los poetas tenían que sufrir y tener unas vidas espantosas para escribir. Así es. Muy bonito. Juan Carlos Terán dice, saludo a la palabra que alimenta y a los poetas que esta noche nos la comparten con enorme generosidad. Hay un montón de gente conectada, querido Gabriel, así que... Qué lindo, porque yo creo que el poeta se debe al lector y parte del proceso creativo está en el lector, ¿no? Entiendo, respeto otras sensibilidades, ¿no? Los poetas que piensan que es un acto más individual. Yo creo que hay en el proceso creativo una etapa que es profundamente individual, esa que digo dickinsoniana, pero hay la otra, el poema viaja y viaja a otro y en el otro tiene lecturas que son totalmente ajenas, que ya no nos pertenecen y en todo caso creo que soy de los que siento que encuentra sentido mi poesía y por tanto mi existencia al encontrar un lector, ¿no? Al encontrar y suscitar un proceso que ya me es ajeno y que ojalá sea y se traduzca en que alguien quede tocado por una línea, ni siquiera uno quiere que sea un poema, ¿verdad? Que una línea de un poema suyo haya tocado a alguien es suficiente. Como ahora nosotros, recordando a estos poetas, mira, Machado muerto hace cuánto tiempo, ¿verdad? Matilde que está en otra ciudad, pero yo me siento tan unido a ella y a la ciudad de mi infancia de esta manera, y también unido a una tradición, en un caso, una tradición en el otro. Y hay un poeta, iba a decirlo luego, vacilé y debo reafirmarme, iba a decir, hay un poeta que me marcó mucho, y es Jorge Luis Borges. El tema es que hay gente que a Borges no lo ve como poeta, se lo ha visto más como un ficcionador, ¿no es cierto?, como ensayista, pero para mí el Borges poeta es fundamental. Maravilla. ¿Vas a leernos un poema de Borges? Sí. Justamente su arte poética, que es un despliegue de maestría, además en el verso clásico, pero aparte lleno también de imágenes y sugerencias este poema sobre la poesía. Adelante. Entonces, arte poética de Borges. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable. Es una maravilla. Oye, Gabrielito, yo no he conocido al menos si es que has escrito poesía con rima clásica. Yo sí te veo a ti escribiendo eso. Sabes que a mí me gusta mucho el soneto, por ejemplo. A mí también, muchísimo. Tengo algunos. Y alguno está publicado, inclusive. Tengo un par de sonetos publicados por ahí entre mis libros y tengo otros inéditos. Me gusta porque, además, yo siento, así como decíamos que para desacralizar algo hay que reconocer su carácter sagrado, solo puede ser ateo el que reniega de un Dios en el que previamente ha creído. No es mi caso, yo soy creyente y eso también es, digamos, un elemento constitutivo de mi poesía, aunque un creyente al estilo, no sé, Bernanos, Rodel, un poco en pelea con su Dios, un poco agónico, como la lucha con el ángel, ¿verdad? Que con el ángel de editor no estoy en lucha, evidentemente. Eso, pero
cierto que para mí hay esa impronta. Y creo también que la poesía clásica es muy importante. No voy a decirte que es una condición sine qua non para hacer verso libre, no, pero yo recomiendo en mis talleres, que sobre todo la gente que tiene oído, que tiene predisposición y que seguramente puede trabajar mucho, por ejemplo, para hacer letras de canciones, el verso infantil, o arriesgarse, porque hay que tener valor en esta época para hacer poesía clásica, ¿no? Y trabajar en ella, lo haga, se deje guiar por su oído y lea poesía clásica, la investigue, pero para todos nosotros es muy importante bajar a beber de esas fuentes, porque de ahí venimos, ¿verdad? En algún momento se le torció el cuello al cisne, pero el cisne estaba y era bello, y sigue siendo bello y sigue estando, sigue cantando, ¿no? Me gusta eso, porque esto indica, sobre todo algunos poetas que están un poco en contra de estos registros, que además son los registros madres, como acabas de decir, y además fíjate lo que has leído ahora, ¿no? Has leído Machado, has leído a Matilde Casasola y has leído a Borges, que tienen un aroma clásico y un verso absolutamente puro, ¿no? Cosa que me gusta mucho, mucho. Como es tu poesía, además, ¿no? Está atravesada por esa pureza. Es lo que uno ha bebido, ¿no? Son esas las fuentes. Y en este poema de Borges hay cosas que, más allá de admirar esa maestría, además, porque mira que él aquí no solo hace rima sonante, rima consonante, pero además es con las mismas palabras en distintas acepciones que él construye la rima. Claro, claro, es un objeto fascinante esta suerte poética como objeto poético. Pero aparte, eso de que no a veces no vemos en el fondo del espejo nuestra cara, y el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara, ¿no? El arte que acusa recibo de nuestra identidad, que para mí está muy ligada a la memoria, o esa bella definición de un poema que él da como al pasar de la poesía, una música, un rumor y un símbolo. Están todos los elementos del poema ahí. ¿Sí? Entonces es un poema muy rico, además, ¿no? Que la poesía que debe buscar la verde eternidad, no los prodigios, no el artificio, no la moda, no deslumbrar ese momento. Su apuesta es otra, ¿no? Es eso, ¿Sabes que me gusta también, querido Gabriel? Que tú no eres, y muchos de mis amigos se salvan también de eso, de la pretensión, ¿no? Es decir, sus gustos son tan absolutamente, otra vez como cuando estábamos hablando del juego, tan absolutamente humanos, que nos gusta Hernández, que nos gusta la poesía de Borges, Machado, ¿sí me explico? Es decir, no hay una pretensión, hay una grandeza en la poesía. Por eso eres un gran poeta, hermano. Por eso mismo. Yo te agradezco, Javier. Yo lo que busco, es decir, es auténtico. Esto es lo que me gusta. Es ahí donde encuentro la poesía. También hay poetas, digamos, de una factura muy importante con los que no hago clic, no dialogo. Creo que uno tiene que mirarse. A veces también es bueno ver imágenes que uno no quisiera ver. Es bueno ver otras cosas. Pero también uno, para su filiación, tiene el derecho de elegir lo que le gusta, de rodearse. Es como rodearse de objetos amados. En una estancia, uno también tiene sus libros y sus poetas de cabecera. Querido Gabriel, ¿qué te parece si empezamos a bucear por tu propia poesía? Sé que se deben haber quedado algunos grandes, bueno, muchísimos grandes poemas, pero el tiempo es el juez del confinamiento y vamos a entrar en tu poesía, si te parece. Me encantaría. Claro, sí, está bien, el tiempo es así. De todas maneras, contradiciendo a Heráclito, porque sí, uno creo que cuando queda esto grabado, ¿no? Alguien puede descender 2 veces al mismo link, no sé si a la misma entrevista, pero se puede pinchar, ¿verdad? ¿No? Del mismo link. Entonces, ya habrá también otras ocasiones de leer más poemas, pero uno que se me ha quedado en el tintero, es bueno solo dejarlo anotado, es el poema sobre la poesía de Juan Gelman, justamente del que hablábamos, que es ese del tío Juan que hace Pío Pío, ¿no? Y que es también una declaración de eso, ¿no? De humildad y atrevimiento, porque, como decía el gran poeta boliviano Jaime Sáenz, ¿no? Él dice, tiene unos como preceptos y dice, de pronto, hay que ser soberbio,
Y el precepto siguiente es, hay que ser humilde. Pero Muy claro, bien, son bien. anverso y reverso, hay que saber en qué y de dónde, ¿no? El tío Juan, adelante, por favor. Dale ese poema. No, sería imperdonable que me matarían si no te dejo leer eso. Además, en la memoria, este poema de Hellman está unida a la hermosa lectura que dio Juan en el Teatro Prometeo de tu ciudad, de Quito, en el festival justamente que diriges, ¿verdad? En Paralelo Cero, meses antes de su muerte, cuando se presentaba la antología que mencionaste y que preparaste, querido Javier. Sobre la poesía habría un par de cosas que decir, que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres, y no pajaritos como el tío Juan, especialmente porque el tío estuvo cantando Pío Pío todo el viaje hasta el crematorio municipal, y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el Pío Pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía Pío Pío en la cabeza. El tío Juan era así. Le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando Pío Pío. Salieron sus cenizas y piaron un rato. Y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza, pero volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar Pío Pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto, yo ahora para que me quieras. Qué maravillosa interpretación, además. Qué lindo leíste ese poema fundamental de nuestra generación. Yo creo que es un poema bandera de nuestra generación, ¿no? Tanto el tío Juan como su brutal poema. No, coincido completamente. Y esto es una muestra de una poética que descubrí después. En realidad era la reconfirmación de unas sospechas, de unas intuiciones que yo tenía sobre la poesía, pero que en mi país no encontraban correspondencia, probablemente porque el canon poético boliviano estaba definido desde La Paz. Mi país es muy diverso, ¿no? Y era un canon muy centralizado y muy ligado al marginalismo, al malditismo, que fue auténtico cuando fue, pero ya querer que los poetas de otra generación, de otras sensibilidades, de otras regiones escribiéramos en ese registro, no era cabal ni justo. Pero claro, uno tenía dudas, porque cuando eres el gatito feo, el rara avis, sientes que el equivocado eres tú. Para mí fue muy importante salir de Bolivia y darme cuenta que había una generación, ¿cierto?, con los que compartíamos esto, ¿no? El aprecio por la poesía clásica, por la poesía conversacional, coloquial, de la experiencia, de la emoción, respetando, digamos, la experimentación, la experimentalidad, la poesía neobarroca, la poesía del lenguaje, pero sin participar de ella, creyendo en la poesía como una herramienta también, no solamente por su belleza en sí misma, sino también como algo que puede hacer más humano al ser humano, como algo que puede ayudarnos a mirar el mundo de otra manera. Para mí la poesía es eso, una forma distinta de mirar el mundo y por tanto de habitar el mundo. Así es, querido Gabriel. Déjame, antes de que nos leas, déjame leerte yo
lo que nos han seguido escribiendo en el Facebook. Ana Corbera de México nos manda abrazos. Ahí está Harold Beizaga Tapia, grato es y será escucharle, gratos poetas. Janet Navas de Rico, saludos. Jorge Cela, un abrazo, gracias por este maravilloso encuentro. Martí Arauzo, Noche Mágica entre Grandes Poetas, Gabriel Chávez y Javier Oquendo, un abrazo desde Perú. Angélica Pacaja, gracias por los poemas, saludos. Valeria Sandy, hola Valeria, abrazos queridos Gabriel y Javier. Ramiro Caizas, saludos queridos y grandes poetas. Mira quién está con nosotros, Sonia Manzano Vela, un cálido saludo a Gabriel Chávez, cuya impactante poesía me golpea en el mejor sentido de la palabra. Lilia Quituizaca dice, Javier y Gabriel, su conversatorio es un rebrote permanente de la infancia, la niñez que se pierde únicamente en el abrazo del árbol. ¡Qué bonito! Gladys Durán nos dice, Borges grande. Marisa Cascallares nos dice, Borges eterno, gracias Gabriel por traerlo en esta noche única. Marcela Adriana Alfonso, es una delicia escuchar a los poetas. Ahí está nuestro querido Harold Alba también, hermoso diálogo, queridos Gabriel y Javier. Bueno, hay una cantidad de gente aquí escuchándonos y mandándonos saludos. Qué lindo encuentro, qué bien me siento. No, yo también, querido Javier, y ojalá podamos desvelarnos juntos de nuevo y con todos estos amigos, ¿no? Amigos de antes y amigos nuevos, ¿no? Que nos están siguiendo, porque además esta es una hora propicia para la poesía. Yo respeto también a los poetas diurnos, pero yo soy un poeta nocturno. y la pandemia, porque los seres humanos somos así, ¿verdad? Ha traído dolor, ha traído muerte, ha traído cosas muy complicadas, en lo social también, que no podemos ignorar, ¿verdad? Desempleo, ha evidenciado brechas, hay muchas cosas que han pasado, pero bueno, lo nuestro probablemente es insistir, resistir, persistir en este oficio, y también este tiempo ha permitido, paradójicamente, que por ejemplo yo tenga más tiempo para la poesía y recuperar mis hábitos nocturniegos. Esta es la hora ideal para una conversación entre poetas. Querido Gabriel, ¿qué te parece si nos lees unos poemas tuyos? Adelante, lo hago. Este poema, he encontrado esta antología que fue la primera que se publicó en Colombia, ¿no? Y la he traído aquí para leer, porque me parece bonito leer en el primer libro mío que se publicó en Colombia, que se publicó en Popayán en el año 2014, una antología que hizo el querido poeta Felipe García Quintero. Después ya Federico Díaz Granados me publicaría en la colección Los Torreones la primera edición de Multiplicación del Sol, un libro que me ha dado muchas íntimas satisfacciones, ¿no? que ha llegado a muchos lectores, que se ha editado en otros lugares también, y acaba de salir una antología de descarga digital que también la podemos compartir con los que nos siguen en este tiempo, porque es un gesto de solidaridad, es decir, con el que también los poetas podemos significarnos en esta época, ¿verdad? Compartir una antología que salió también en Colombia en obra abierta. El pie de Eurídice, que hace referencia al mito de Orfeo y Eurídice, ¿verdad? Para los que no estén familiarizados con la mitología, Orfeo negocia con los dioses y logra bajar a sacar a Eurídice de entre los muertos. Pero la condición es que no mire atrás, mientras ella lo sigue. Tiene que confiar en Hades. Y cuando ya está saliendo, se da la vuelta, ¿no? Y ahí va a entender la expresión nuestro querido Harold Alba, que se ha mandado una maravilla estos últimos 3 meses, una colección de poesía iberoamericana fantástica, digital, también con esa generosidad de que sea de libre disponibilidad con la Municipalidad de Lima. Él va a entender porque, claro, se da la vuelta Orfeo y ahí se jode el Perú, ¿no? Entonces, bueno, ahora pongámonos en modo más poético. El pie de Eurídice. Piensa un momento en el pie que, como un fruto, ópimo, terso, deleitable, posa Eurídice en el territorio de la luz, antes de que el abismo la devore, sombra fundida en otra sombra, en el momento en que Orfeo osa mirarla.
Piensa ahora en el otro pie de Eurídice, aquel que como un fruto oscuro el sol no baña sino el agua de Aqueronte, en el pie que mordea a la serpiente, el que se queda atrás y que la arrastra, el pie mortal. ¿Acaso la poesía es una Eurídice tendida como un arco entre las zonas de la luz y de la sombra que están dentro de Orfeo? Ocurre, breve, cuando el poeta osa mirarla, verse a los ojos, y porque la mira, deja de estar. Tal vez muchas otras cosas son Eurídices. Nosotros, entre la sabiduría y el deseo, la memoria y el olvido, el adentro y el afuera, o todo lo que existe entre las reminiscencias del ser y del no ser. Qué maravilla. A mí me gusta pensar en esta condición del ser humano, creo que lo decía en la entrevista con Harold hace unos días, esta condición liminar, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos, como quiere Eduardo Mitre, el poeta boliviano, como una frontera. Por cierto, mañana va a estar Mitre a las 3 horas de Ecuador y Colombia, 4 horas de Bolivia, conversando con Santiago Espinosa, que también nos estaba siguiendo en las líneas de su mano, ¿verdad? Y hay un poema, la poesía tiene estas cosas un poco inexplicadas, inexplicables, ¿no? Poemas que uno no entiende por qué los ha escrito, y no sé si te sucede, pero que uno luego, porque yo creo que hay un carácter así que escapa a lo racional en la poesía, uno dice, oye, ahora entiendo por qué escribí este poema, ¿a qué se refería? Yo de pronto, este es un poema que está ahí, que hay gente que le ha gustado, Richard Wine, por ejemplo, lo tradujo, lo puso en una antología, no sé, pero era un poema con el que yo no hacía clic. Y ahora en la cuarentena es como si el poema hubiera encontrado su lugar. Y lo traigo a colación porque fue escrito en Bogotá hace muchos años. He nacido en los confines de un imperio inacible, rodeado por líneas imaginarias y huidizas. Desde niño quise conocer el corazón de la comarca, acudir a su norte, que era también su centro. Después de muchos años de soñar con caminos, me resigno a saber que no he partido. Esta mañana un hombre enfrente mío conversa con los pájaros, les instruye la forma de llegar al palacio de Jade. Yo lo escucho pensando en el norte, en el centro, en mi viejo deseo, pero ya estoy cansado y los días me pesan. He de conformarme con aprender ese idioma de aves y ya solo en mi cuarto planear sobre las sábanas. Bellísimo. Yo en estos días de confinamiento me he sentido un poco así, pero también he sentido eso, que a lo mejor, ¿no? Si el mundo se acabara, he vivido, he viajado, he bebido también, he besado, ¿no? Es decir, he gastado la vida y ella me ha gastado. No se me puede recriminar de haberme guardado los talentos, los he jugado, los he arriesgado. Pero ahora también, ¿por qué no quedarse y planear sobre las sábanas, repitiendo este idioma de aves que es la poesía? Claro, tiene siempre de profecía la poesía, ¿no? Y tiene algo. Tiene algo de profecía y tiene algo para el futuro, algo que ni siquiera el poeta puede definirlos realmente. Querido Gabriel, hay tiempo para un poema más, porque yo quiero que la poesía reine, inclusive para dos, fíjate tú. Entonces, porque además la gente está ahí, ¿no? Esperando. Javier, ¿hay alguno que tú quisieras? Vale. ¿Perdona? ¿Tú eres el anfitrión? ¿Hay alguno que tú quisieras? Ah, bueno. Pues fíjate, me gusta mucho el de los fantasmas, la velocidad de los fantasmas. Sí, claro. Es un poema extraordinario, ¿no? Y es un poema que es curioso, pasa algo curioso con dos poemas míos. Uno también, de la velocidad de los fantasmas, es de La mañana se llenará de jardineros, el libro que por primera vez salió justo en El Ángel. En cambio hay otro que se llama La canción de la sopa, que también ha sido muy traducido, antologado, que está en El agua iluminada.
La canción de la sopa es un poema que la gente siempre piensa, los lectores me escriben o se acercan después de una lectura y me dicen, piensan que es un poema biográfico, y algunos hasta se ha decepcionado, algunos hasta me ha reconvenido, porque yo le digo que no es así, porque es un poema que habla de una familia muy grande, de muchos hermanos. Luego no es mi vida, yo soy hijo único, casi me retan, ¿verdad? Pero luego resulta que este poema, en general la gente piensa que es poesía de ficción, ¿no? Cuando en realidad este poema sí, más bien está tejido de historias que han sucedido. Ahora, digamos, en esa frontera también entre lo real, lo surreal, lo irreal, que es tan propicia al sueño, a la poesía y a las artes adivinatorias, donde Platón situaba la poesía como otra locura inspirada, ¿verdad?, en el Fedro y en el Ión. De la velocidad de los fantasmas. En un prólogo leo que un poeta fue prematuramente muerto. ¿Pero acaso hay alguien que muere antes de tiempo? Todos morimos en el momento exacto. Lo que ocurre es que los muertos jóvenes dejan más cosas pendientes y tardan mucho en desplazarse, distraídos y perplejos para cerrar sus círculos. Sí, los muertos jóvenes viajan muy lentamente para poder ajustar cuentas. Sé de una muchacha cuyo fantasma demoró largos 20 años en recorrer a pie la ruta desde Buenos Aires hasta San Lorenzo en el norte, atravesando pampas y cañaverales, para poder decir adiós con una varada de perfume a un hombre que fue suyo. Y sé también de un piloto muerto en cierto accidente que demoró 10 años en llegar a los sueños de su madre para revelarle en cuál pico de los molestos Andes se encontraba, congelado y envejecido, cual heroína de horizontes perdidos en el Tíbet, su exquisito cadáver treintañero. Los muertos viejos no. Los fantasmas de los que han muerto viejos llevan los pies livianos, ya casi alígeros de tan inmateriales, recuerda Christmas Carol, y pueden cerrar cuentas si aún las tienen en una misma noche, en esa misma noche en que los velan. Los muertos niños no se van del todo, se quedan atrapados e indefensos entre sus juguetes sin percatarse de que han muerto, de que algo ha cambiado radicalmente entre ellos y nosotros. Por eso, cuando de noche en tu departamento se enciende algún juguete sin motivo aparente, o si, como en cierto palacete de San Isidro en Lima, un niño se le aparece una invitada de voz bella, con toda naturalidad jugando tras del escritorio, es que allí algún pequeño no ha cerrado su círculo entre sí mismo y la dura razón de la existencia. Los muertos no nacidos fluyen siempre en el torrente de la sangre de sus madres. Me gusta muchísimo este poema porque además es un poema que tiene también de crónica. Es casi, ¿no? Me gusta mucho esa forma, ese ritmo, ¿no? Tu poesía tiene también del periodista que eres, es que soy periodista, que eres. Claro, y el periodismo es también como la poesía algo que imprime carácter, ¿no? Solo que son dos pasiones excluyentes, yo tuve que elegir. Claro. Y en cuanto pude elegir, elegí, lo lamento, pero el periodismo tengo a veces unas ansias de redacción, de ir a una redacción de los periódicos, pero a la vez también entiendo que fue a tiempo mi alejamiento, porque el periodismo que era ya no es, ¿no? Y ese era el que a mí me enamoraba. Ajá. En cambio, la poesía es un amor eterno, pues, ¿no? Es así, muta e inmutable, como el mismo río interminable del que hablaba Borges. Claro. ¿Y qué tal si terminas con un broche de oro que yo sé que mucha gente quiere? Por ejemplo, está entre nosotros Jorge Balbuena, y a él le gusta muchísimo ese bello poema que da título al libro, bueno, que tiene un verso que da título al libro En la mañana se llenará de jardineros, que es el poema que dedicas a tu hija Clara. Sí, y además es un poema que tal vez es adecuado para este momento, ¿no? Yo tampoco sé por qué lo he escrito, es decir, sé la razón, digamos, la causa inmediata por la que lo escribí, pero no la causa determinante, ¿no? Porque eso también pasa en la poesía, ¿no? Uno por una razón contingente
digamos, en ese momento escribe algo y luego se da cuenta que va más allá de eso. La circunstancia ocurrió hace muchos años, no sé, 8 o 9 años. Mi hija Clara, que ahora tiene 19 años, es universitaria, era todavía una niña, y salimos de casa y habían derrumbado, cortado o golpeado, creo que nunca lo supimos bien, un árbol hermoso. Para los que conocen Santa Cruz de la Sierra, en mi país es una ciudad en la que florecen árboles maravillosos. Justo ahora que salí después de tiempo al confinamiento, del confinamiento, con mi hija más pequeña, Lucía, que necesitaba medirse unos lentes, vi esos hermosos tajivos en flor, de colores amarillos, de colores violeta, ¿no? Los toboroches también estaban floridos en agosto. Entonces, es una ciudad cuyos árboles son maravillosos, espléndidos. Digamos que es una de las razones por las que yo vivo en esta ciudad, ¿sí? Y esa vez estaba un árbol caído. Y Clara se puso muy triste. Yo no supe cómo consolarla. Y el lunes, recuerdo que en el trabajo, yo suelo mantener los compartimentos, solía, por suerte ahora ya están trasvasados uno con el otro, pero me aparté del trabajo y en la mesa del escritorio de la agencia de comunicación escribí este poema, que además vino como estos que vienen como Don Love, ¿verdad? Cuando uno le baja el poema de punta a canto, o uno lo baja, no lo sé, como se quiera, que se llama, ahora ha adquirido un nombrecito más corto por razones de traducción, pero tiene un subtítulo que es su nombre original, y que hace referencia a un libro hermoso, a una película hermosa de Jerzy Kosinski, que se llama Being There en el original en inglés y Desde el Jardín en el libro y la película. Y creo que es un poema que da razones para la esperanza, un momento en que la poesía también debe darlas. Promesa, donde el poeta, investido como un personaje de Kosinski, conversa con su hija. Para Clara. Y si de pronto un rayo o un camión se abaten sobre la palma erguida, sobre su razón llena de pájaros y mediodías, si la malaventura hiere su frente de luz y la desguaza y convierte en escombros su razón y su alegría, que era también la nuestra. No te dejes llevar por la tristeza, hija. Recuerda que detrás de los escombros siempre quedan semillas y que algún día, pronto, después del rayo y la malaventura, se abrirá la luz, cantarán los pájaros y nuestra calle y todas las calles del mundo donde alguna vez hubo palmeras abatidas se llenarán de felices jardineros que peinarán los nuevos brotes y regarán los mediodías. Te lo prometo, hija, la mañana se llenará de jardineros. Qué verso más brutal para terminar un programa en confinamiento, ¿no? Te lo prometo, hija, la mañana se llenará de jardineros. Es tremendo, de una sensibilidad extraordinaria. Esa es la emoción en la que yo creo, ¿no? Por eso yo creo en tu poesía mucho, y yo creo que nuestra generación ha sabido recuperar como si fuera una especie de bola mágica la emoción, ¿no? Me gusta mucho pensar en eso y pensar en que esa es la esperanza de una mañana llena de árboles, pero también de poesía emocionada. Qué bonito exacto. Qué bonito es conocerte, ser tu amigo, leerte y tenerte en esta noche en Poetas en Vela. ¿Quieres decir algo más? Despedirte de nuestro público que ha estado aquí fiel y con mucho cariño para contigo. Gracias, querido Javier, por tu generosidad, tu cariño, tu dedicación a la poesía, pero más sobre todo por esta conversación tan grata, tan distendida y a la vez así con toda esta naturalidad que permite que uno de pronto esté en modo poeta, ¿no? En modo poesía, y así quedemos, ¿no? Y ojalá todos nos quedemos así, ¿no? Porque la poesía deja sus reverberaciones, es ahí donde sigue ocurriendo el hecho poético. Yo agradezco a cada uno de los que nos han seguido a esta hora, que por ejemplo en mi país es una hora ya más tardía, en un día de semana, pero
pero es una hora propicia para las musas, ¿verdad? Y para estas conversaciones, que probablemente si hubiera sido un viernes, un sábado, hubiéramos acompañado con un vino, pero el vino de las palabras, ¿no? Nos ha acompañado todo el tiempo. Gracias, querido Javier, porque creo que todo lo que has dicho de mí, a veces con generosidad desmesurada de amigos, se puede aplicar a ti y a varios poetas de nuestra generación que creo tenemos en común el impudor y la desvergüenza de haber sabido ir contracorriente, porque a veces elegir lo clásico, elegir lo antiguo, ¿no? Elegir aquello que sabemos que es lo cierto, a pesar de que todos los vientos de ese momento digan lo contrario, es un acto revolucionario, ¿no? A veces lo revolucionario es también lo otro, ¿verdad? Muy bien. Linda reflexión, la última, que es salvadora. La voy a usar y voy a decir quién lo dijo. Eso seguro. Hermano, un abrazo para todos. El próximo martes estaremos con el Ángel Editor. Toda esta semana Poetas en Vela sigue con su programación extraordinaria, salvadora en el confinamiento, con la poesía triunfando. Agradezco a todos. Te agradezco, querido Gabriel, por tu generoso tiempo y por tu bellísima poesía y por la esperanza, ¿no? La esperanza es escucharte. Ya escucharte es esperanzador. Eso es lindo. Es como que mañana sabemos que sea como sea, ahí va a estar el sol, ¿no? Gracias, Javier. Que se multiplique el sol. Gracias, Leandro, que está detrás de cámaras. A toda la gente de Poetas en Vela y a toda la gente del Ángel Editor. Y por supuesto a quienes nos siguen con un tecito. Salud con Pessoa. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.